presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Te invitamos a seguir toda la serie. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por la palabra de Dios. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y saludarles. De antemano expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios como de costumbre y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestro programa. En esta oportunidad nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer el tema que lleva por título Creación o Evolución. Muy bien. Respetable audiencia. La existencia de Dios es una cuestión de la que sencillamente no podemos deshacernos fácilmente como lo pretenden muchos. Afortunadamente, en lo referente a las cuestiones últimas sobre los orígenes, no todo es conjetura. En años recientes ha habido científicos que han realizado notables descubrimientos que revelan tal precisión y complejidad en el universo que nos rodea, que se está haciendo cada vez más difícil sugerir que todo fue simplemente el resultado de la casualidad. Ahora, si usted quiere saber la verdad acerca de la creación, es necesario que vaya a las Sagradas Escrituras. Específicamente, los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis. Esos son los dos capítulos centrales que hablan de la creación. Pero esos no son los únicos textos de la creación en el Antiguo Testamento. No. Otros pasajes importantes sobre la creación se encuentran también en el libro de Job, capítulo 38. Léalo completo, de pasos que se lo recomiendo ampliamente. El libro de Salmos, capítulo 8, capítulo 19 y capítulo 104, el libro de Isaías, capítulo 40, y el libro de Jeremías, capítulo 10, capítulo 27, capítulo 32. Igual manera, el libro de Amós, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 9. Ok, en el Nuevo Testamento hace referencia a la creación con bastante frecuencia. El mayor énfasis en la creación se encuentra en las epístolas a los romanos y a los hebreos, así como también en el libro de Apocalipsis. El Nuevo Testamento hace hincapié en que Jesús, subrayen esto, en que Jesús aceptó las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia de su época, como la palabra de Dios, la cual tiene autoridad y es confiable. En ella se habla de la creación y del diluvio como hechos verdaderos. Jesús no evidenció duda alguna sobre las Escrituras, sino que manifestó, abro comillas, que las Escrituras no se pueden anular, como lo expresa el libro de Juan, capítulo 10, versículo 35. Él confió en las Escrituras incluso en los momentos más desafiantes de su vida. De igual manera, este servidor cree firmemente en ello también. La creación sucedió en un momento definido. Hubo un principio y esta es la semana de la creación que incluye las actividades creativas de Dios descritas allá en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Y es también donde surge el establecimiento del día de reposo, el Shabbat, el sábado. Y el texto en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 10, que claramente aplica a Jesús, está firmemente conectado con estos dos primeros capítulos también de la Biblia, que son el capítulo 1 y 2 de Génesis, donde se describe la creación. Y este capítulo de Hebreos, capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Cierro comillas. La frase en el principio pues denotan o nos llevan de nuevo a Génesis capítulo 1 versículo 1, donde habla de en el principio creó Dios.
Ahora, de igual manera, estos textos están estrechamente relacionados al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 20. Dice lo siguiente, abro comillas, Él, por supuesto Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Subrayen, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cierro comillas. Más claro, no canta un gallo apreciado. Según el apóstol Pablo, también proclamó lo siguiente. Dijo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26, lo siguiente, abro comillas, Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Eso lo dice Hechos, capítulo 14, versículo 15. Este Dios también hizo todo el linaje de los hombres, Hechos 17, 26. Al igual que Pablo, el apóstol Juan insiste en precisar que Jesús es el creador. Las alusiones a la creación abundan en el libro de Apocalipsis. Todas las cosas son creadas por Dios. Lo expresa Apocalipsis 4:11. Dice que Dios creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él. Eso lo dice Apocalipsis 16. Y también dice, a la humanidad se le pide adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14:7. Es evidente que entre los grandes engaños del mundo, el más grande de hoy es el ateísmo, no es el más grande, sino la escuela pagana de este caldo de cultivo llamado la evolución. ¿Ok? Ahora, no es el ateísmo, es el caldo de cultivo llamado evolución, predicada por el Dios falso de la ciencia. La evolución es un intento por explicar la creación sin el creador. Niega al Dios y creador verdadero y desconoce su naturaleza y potestad. La evolución se sitúa en la base misma de la educación del mundo. Por ello la Biblia dice, abro comillas, pero la sabiduría de este mundo es simple necedad para Dios. 1 Corintios 1:20. Usted puede estar seguro que nunca podrá la ciencia explicar la obra de la creación. Preguntamos, ¿qué ciencia puede explicar el misterio de la vida? Pues la teoría de que Dios no creó la materia cuando trajo el mundo a la existencia no tiene fundamento. Al formar el mundo, Dios no se valió de materia preexistente. Por el contrario, todas las cosas, materiales o espirituales, comparecieron ante Dios a la orden de su voz y fueron creadas para el propósito de Él. Los cielos y todo su ejército y todas las cosas que contienen son no solo la obra de sus manos, sino que llegaron a la existencia por el aliento de su boca. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3 lo siguiente, abro comillas, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cierro comillas. Los mayores intelectos humanos no pueden comprender los misterios de Dios que se revelan en la naturaleza. La inspiración divina hace muchas preguntas que no puede contestar el erudito más calificado. Estas preguntas no fueron hechas para que las pudiésemos contestar, sino para llamar nuestra atención a los profundos misterios de Dios y enseñarnos que nuestra sabiduría es limitada, que en lo que rodea nuestra vida diaria hay muchas cosas que superan la comprensión de las mentes finitas y que el juicio y el propósito de Dios son inescrutables. Su sabiduría es también insondable. La verdadera ciencia y la inspiración están en perfecta armonía. La falsa ciencia es algo independiente de Dios, es ignorancia presuntuosa.
Dios ha permitido que un raudal de luz se derrame sobre el mundo en descubrimiento de ciencia y de arte, pero cuando los llamados hombres de ciencia hablan y escriben sobre estos temas desde un punto de vista meramente humano, con seguridad llegan a conclusiones erróneas. Las mentes más notables, si en sus investigaciones no son dirigidas por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las relaciones de la ciencia y la revelación. El Creador y sus obras están más allá de su comprensión, y como no pueden explicar esto por leyes naturales, consideran la historia bíblica no fidedigna. Aquellos que dudan de la confiabilidad de los registros del Antiguo y del Nuevo Testamento serán inducidos a dar un paso más, y es a dudar de la existencia de Dios, y luego, habiendo perdido la brújula completamente, se verán perdidos a su propia ignorancia para chocar finalmente con el muro de contención de su incredulidad. En definitiva, respetable audiencia, mientras los hombres de ciencia no se sujeten al dador de la vida y creador de la misma y del universo, no lograrán entender, mucho menos explicar, que el registro bíblico ha determinado que la semana de la creación fue de 7 días literales y que el mundo no tiene ahora solamente alrededor de 6,000 años de vida. Lo que contradiga esta afirmación categórica y concluyente que es bíblica, se colocan del lado equivocado de la humanidad en relación a este tema. Termino con la siguiente reflexión. Ninguna cantidad de razonamiento o explicación puede decirnos las razones y las causas de la creación del mundo. Tan solo eso podrá comprenderse por fe en el gran poder creador de Dios mediante su Hijo Jesucristo. Por ello, la Biblia registra lo siguiente, abro comillas: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cierro comillas. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Este es un asunto que puede ser declarado, pero que el mero razonamiento nunca lo convencerá a uno de la verdad de la declaración. Así que permanecer afirmando esta incongruente teoría diabólica y anacrónica que pretende hacerle creer al mundo que descendemos de un chimpancé, llamada la teoría de la evolución o del Big Bang, tendrá que sin duda alguna apelar al tribunal de King Kong y contratar los servicios de la mona Chita para que lo asista ante el juicio de los perdidos, porque del juicio de Dios quedará excluido. Así que hasta aquí nuestro mensaje. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro. No se pierda el siguiente tema, cuando estaremos una vez más viajando por la palabra de Dios. Amigo oyente, es nuestra oración que el Señor bendiga su vida en gran manera. Confiamos que usted pueda seguir acompañándonos. Termina el tema de hoy. Si desea recibir notas y bosquejos, ingrese en nuestro portal web perspectivabiblicamundial.blogspot.com y solicítelo a través de nuestro correo electrónico. Este programa fue una contribución más del ministerio Una Voz que Clama en Venezuela.